Muy buenas noches, señoras y señores. Es para mí un gran honor y un gran placer saludar al señor Jean-Jacques Bossou, embajador de Francia en el Perú, y su esposa Pilar Valencia de Bossou, que nos honra de su presencia esta noche. También estamos... Aplausos, por favor, sí. También agradecer a la señora alcaldesa de Lima, la señora Susana Vilán de la Puente, que nos ha ofrecido flores tan bellas, y esperamos su presencia también. Quizás va a venir en un momento, pero también ella tiene un cargo importante. Les doy a todas y a todos la más cordial bienvenida a nuestra segunda edición del Festival Palabra de Mujer. Tengo la gran satisfacción de poder recibirlos esta noche para dar inicio a un interesante conversatorio sobre el tema Mujeres, Logros y Desafíos. Quisiera saludar asimismo la presencia de la señora María Lucía Carrillo y de los otros miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza de Lima que nos honran de su presencia. Aplauso para la señora María Lucía Carrillo. Así como los señores miembros de la Embajada de Francia, que nos acompaña hoy, y particularmente a mi amigo Philippe Benassi. El Festival Palabra de Mujer... Oh, sí, por favor. Estoy muy contento de ver que empezamos esta noche con mucho cariño y con mucho calor, y además la climatización no funciona, entonces va a ser más calor en poco tiempo, sí, ¿verdad? El Festival Palabra de Mujer, que se viene desarrollando desde el 12 de octubre hasta el 15 de diciembre, fue creado en 2012 a iniciativa de la Alianza Francesa de Lima y de la Embajada de Francia, con la colaboración del Goethe Institut Lima, de la Embajada de Suiza y del Fondo Cultural Suizo, para destacar el papel de las mujeres en la sociedad civil y en el sector artístico. Este año, EUNIC Perú, que está conformado por los centros culturales europeos y embajadas europeas presentes en el Perú, ha decidido participar en este festival. El Festival Palabra de Mujer está proponiendo al público peruano más de 20 actividades como conciertos, cine, teatro, danza, exposiciones, conferencias, poesía e incluso una feria navideña. Todo esto como una verdadera plataforma para resaltar el talento de la mujer. Esta noche me complace presentar a nuestras prestigiosas invitadas, mujeres que darán realce a este interesante debate. No solo son mujeres destacadas por las actividades que realizan, sino por la voz con la cual se hacen escuchar en sus distintas profesiones. Integrada en esta mesa redonda, la reconocida actriz y cantante, que todo el mundo conoce y amo, la señora Magali Solier. Y a mi mano derecha, a su izquierda, la periodista y defensora de la discriminación racial en nuestro país, la señora Sofía Carrillo. Aplausos, por favor. Y la señora Mónica Sánchez, que quisiera estar con nosotros, nos ha llamado 10 minutos antes de las 7 para decir que tiene un problema familiar porque su hija tiene que ir a la clínica. Entonces, pero la señora Mónica Sánchez hubiera querido venir esta noche. Bien, y en un momento vamos a acoger la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Ana Jara. Bien, yo propongo de presentar primero Magali Solier, que va a empezar. Es siempre más difícil empezar. Y también porque quizás Magali ha perdido un poco de su castellano, porque hace poco tiempo está regresando de Marruecos, mi país de nacimiento. Ella ahora habla mejor árabe que español. Y si usted quiere hablar en árabe, no hay problema para nosotros. Pero quisiera presentar a usted antes. Natural de Huanta, Ayacucho, Magali Solier es una reconocida y laureada actriz de cine
y recientemente de teatro, que se dio a conocer por su rol protagónico en la película Made in USA, de Claudia Llosa, y más adelante La teta asustada, que obtuvo el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Magali es además poseedora de una cautivante voz interpretando géneros no tradicionales que responden a creaciones singulares y personales en quechua, como lo demuestra en su primer disco Warmi, el cual fue premiado como el mejor disco peruano fusión por Luces en el año 2009. En la película documental de Corcuera Sigo Siendo, la maravillosa película Sigo Siendo, en agosto del presente año, la vemos junto a los grandes exponentes de la música tradicional peruana. De opinión franca y directa, Magali Solier es una firme impulsora de los derechos de la mujer, canalizando su talento artístico a esta causa, participando en conciertos por el Día Internacional de la Mujer y en la campaña para la mano en contra de la violencia de género, defendiendo en particular la causa de mujeres de la serranía peruana. Es un gran honor para nosotros tener a Magali Solier esta noche con nosotros. Muchas gracias, Magali. Público presente, muy buenas noches. Buenas noches a mis colegas. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Soy una mujer campesina, peruana, actriz peruana, que trata de hacer lo mejor que puede para hacer quedar bien al Perú. Kay sonjoy ukupim, yapa ima tapakuykunapas kan. Kay sonjoy ukupim, rabiaypas, kusikuynipas, llakisqaypas, kay ukupi kaspanmi munan lluqsiyta. Chaymi kay pikachkani rimaykunaypaq. Llaqtanchikpiqa, Perú llaqtanchikpiqa achka riquezam kan. Costa, sierra, selva. Chaymi ñuqanchik tukuy kallpanchikwan Perunchikta hanayman aparinanchik. Ama pinqakunachu, ama pinqakusunchu. Pinqakuyqa cobarde runakunapa, mana kuyakuyniyuq runakunapa. Nosotros, como peruanos, debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, porque tenemos la costa, tenemos la sierra, tenemos la selva, pero como ciudadanos que somos, tenemos la responsabilidad de llevar al Perú mucho más arriba. Cada vez tenemos que escalar siempre con el pecho en alto, la frente en alto, no avergonzarnos de ser peruanos. El peruano del pasado ahora escucha. El peruano de ahora es un peruano que quiere progresar. Las mujeres ahora tenemos derecho, tenemos voz. Las mujeres somos madres y como madres que somos, sabemos lo que es el esfuerzo, sabemos defender a nuestros hijos y el Estado debe ser como una madre, como una mujer madre. No importa que lleve pantalones, no importa que lleve falda, eso no interesa. Lo que interesa es lo que siente aquí como peruano. ¿Qué es lo que quiere para Perú más adelante? El Estado debe pensar en ese Perú que nos va a cuidar cuando nosotros seamos viejitos, cuando nosotros volvamos a ser niños. En eso debe pensar. No en el ahora, que lo que quieren es poder y más poder. ¿Para qué? Guerras y más guerras. ¿Para qué tanto poder? Para destruir a mujeres, a niños, a pueblos,
tantos pueblos pobres. Para eso quiero el poder. No, señores, el poder uno tiene para hacer respetar. Uno, si tiene la voz, si una persona tiene ese poder de que le escuchen, entonces utilícenlo para el bien, no para el mal. Porque el mal hace que un país retroceda. El egoísmo hace que un país retroceda. Y lo que queremos es que el Perú avance. Eso es lo que queremos. Queremos que los niños crezcan con esa educación, con esa mentalidad de ser emprendedores, de ser luchadores. No esos niñitos miedosos que no, qué miedo, no puedo ir sin mi mamá. No. Los niños tienen que aprender a defenderse por sí solos. Y eso es responsabilidad nuestra, sembrar en esos niños. Aquí. No darles fácilmente, toma hijito, toma. No, señores, a menos yo no pienso así. Tiene que saber cuál es el sacrificio. ¿Quieres hacer esto? Muy bien, hazlo, hijo mío. Pero tienes que saber cómo se consigue eso. Eso es mi manera de pensar. Y dejemos de lado toda esa violencia hacia las mujeres, porque la violencia ha crecido. Como lo he dicho el año pasado, nos dicen, denuncien, pero denunciamos y después ¿qué? Después nos matan. ¿Quién nos da las garantías de que nos van a cuidar a las mujeres? ¿Quién? Tenemos que saber dónde estamos paradas. Ahora las mujeres ya no somos esas ovejitas que seguíamos detrás todo lo que nos decían. No, ahora la tecnología ha crecido. Ahora las mujeres de la sierra tenemos un celular bajo la enagua, tenemos el celular bajo el vestido. Yo tengo mi celular, pero no les voy a decir dónde. ¿Verdad? Mi manager ahora me dice, revisa todo, porque los seres humanos estamos para aprender día a día. Yo he sido víctima del racismo hace muy poco, pero mírenme dónde estoy. ¿Creen que me he quedado llorando? Ay, que me han insultado. No, eso hace que yo sea más fuerte, eso hace que escale más. ¿Sientes envidia de mí? Muy bien, te voy a demostrar a que sientas mucho más envidia. Vas a ver, ¿quieres eso? Entonces toma, eso es lo que digo. ¿Sientes envidia por lo que tengo? No tengo nada, lo voy a tener mucho más, pero hay que ir adelante, señores. Hay que ir con fuerza, no hay que tener miedo. Los miedos hay que enfrentarlos. Los problemas están para solucionarlos. A mí se me presenta un problema y ¿qué es lo que hago? Le doy un puntazo en el trasero y lo boto. Eso es lo que hago, le enfrento. Eso debemos hacer. No voy a hablar mucho porque voy a cantar luego. Y muchas gracias. El racismo, la violencia tiene que terminar y tiene que parar. El Perú tiene que crecer y ir adelante con mucho respeto, porque el respeto es la base de todo progreso. Si no nos respetamos y si no nos valoramos a nosotros como ciudadanos, entonces estamos fregados. Entonces, con mucho respeto, eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Es verdad que usted va a cantar en un momento, entonces hay que cuidar los esfuerzos, ¿no? Ahora voy a ceder la palabra a la señora Sofía Carrillo. Una pequeña presentación. Sofía es hija de la diáspora africana en el Perú, periodista de profesión y miembro del Consejo Directivo de Amnistía Internacional Perú. Una mujer luchadora por la igualdad de derechos de las mujeres afrodescendientes, ejerce su opinión en contra de todo tipo de discriminación racial y manifestaciones
que promueva un estereotipo negativo hacia la población afroperuana. Es un gran placer y un honor tener a Sofía Carrillo con nosotros esta noche. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, muy buenas noches. En primer término, saludar a nuestra distinguida panelista, a Magali, agradecer a Paul Levy por la invitación en este escenario incomparable como es la Alianza Francesa de Lima. En esta noche, realmente previo a todo este proceso y a toda esta oportunidad que se me brinda de compartir mi experiencia como mujer, como afroperuana, como luchadora también, pero sobre todo como hija de la diáspora africana en el Perú. Y así me presento y así los saludo y las saludo, porque finalmente esa ha sido la opción de vida que creo va a poder contribuir finalmente a lo que estamos buscando como país y como escenario del mundo. Antes de empezar esta pequeña exposición, yo quería compartir un poco y recordar a una mujer exitosa afroperuana, Victoria Santa Cruz. Y no voy a declamarlo, sino lo voy a contar. Y voy a contar, me gritaron negra. Y ella recordaba y decía que tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. Cuando unas voces en las calles le gritaron negra, 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 negra. ¿Qué cosa es ser negra? Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Y me sentí negra, como ellos decían. Negra, 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 negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos. Y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Y retrocedí. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo. Y siempre amargada llevaba en mi espalda mi pesada carga. ¡Ay! ¡Cómo pesaba! Me lacié el cabello, me empolvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. ¿Y qué? Negra, sí, negra soy, negra, sí, negra soy. De hoy en adelante no quiero lacear mis cabellos. Y voy a reírme de aquellos, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. Negro, 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 negro. Al fin comprendí, al fin. Ya no retrocedo, al fin. Avanzo segura, al fin. Avanzo y espero, al fin. Y agradezco al cielo porque negro azabache hizo mi color, al fin. Ya tengo la llave. Ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy.
a contarles la historia que nos proponía Victoria Santa Cruz, porque realmente hay particularidades y situaciones que vivimos muchas mujeres, y en particular mujeres afrodescendientes y mujeres afroperuanas. Y este poema de Victoria Santa Cruz que conocí durante mi adolescencia me marcó. Y pese a que han pasado algunas generaciones, lamentablemente hay historias que se repiten, historias que finalmente conectan esto que hemos estado conversando y que también Magali ha hecho referencia: el racismo y el sexismo. Las mujeres pertenecientes a pueblos históricamente discriminados, como somos las mujeres afroperuanas, las mujeres indígenas, andinas y amazónicas, sufrimos una doble, triple y hasta cuádruple discriminación. Por ser mujer, marcado por el machismo y por el sexismo; por ser afroperuanas, marcado por el racismo; por ser pobres, marcados por el clasismo; y si agregamos la orientación sexual no heterosexual, marcada por la homofobia y la lesbofobia. La carga, como pueden ver, no es nada sencilla de llevar. Sin embargo, también es importante plantearles este testimonio, que finalmente es más complejo dar exposiciones basadas en el testimonio, porque finalmente es desnudarse un poco, y el desnudarse a veces cuesta, a veces. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente importante cómo podemos, en este tipo de espacios y escenarios, compartir y plantearnos algunos cuestionamientos en referencia a los procesos en los cuales estamos compartiendo. Aceptar que te rechazan, aceptar que te insultan, que se ríen de ti, que te tocan sin pedirte permiso, solamente por el color de tu piel, no es tarea fácil. Y es precisamente por esos motivos que la lucha contra el racismo y todo tipo de discriminación no es un proceso fácil, porque requiere precisamente que mujeres y hombres también que sufren este tipo de discriminación lo digan. El silencio no puede seguir siendo una opción. El silencio es cómplice. Y en ese sentido, creo que quienes estamos en esta mesa coincidimos con esa propuesta. Y esa es la propuesta que finalmente, como mujer afroperuana, como activista desde adolescente, en todo este proceso y en toda esta lucha contra el racismo, es lo que también quiero compartir. Bueno, un saludo a nuestra ministra de la Mujer, la doctora Ana Jara. Y bueno, les comentaba en esta narración, que está siendo un poquito larga, que en innumerables oportunidades me han preguntado si ser mujer y ser afroperuana son obstáculos. En realidad, tengo que decir que sí. Pero esos obstáculos personalmente se convirtieron en mi motivación de vida. Y se convirtieron en la fuerza que finalmente me permite estar en estos momentos con ustedes. Yo creo que esta mirada desde fuera, que plantea este rechazo sistemático, donde tiene también responsabilidad seguramente el Estado, tenemos también la opción nosotras como ciudadanas y como ciudadanas de cambiarlo. Tuve la suerte que en mi hogar me permitieran conocer lo que soy, que mi madre me enseñara en la poesía una figura excepcional para transmitir y para conectarme con el resto, con ellas y con ellos que no necesariamente han sido amigables siempre. De mi madre aprendí a cantar un poquito,
a declamar y de mi padre aprendí a saber qué era ser afrodescendiente. Hay muchas cuestiones y hay muchas situaciones particulares en cuanto a la afirmación de la identidad. Hay múltiples identidades en nosotras y en nosotros. En ese sentido, la opción y la apuesta es precisamente afirmarme como mujer y afirmarme como afroperuana. Ya sabemos, y sin pretender ser teórica, que la definición identitaria de mujeres de color es una posición casi descartada, ¿no? La propuesta que tenemos desde el movimiento afroperuano es afirmarnos como mujeres afrodescendientes. En esta línea conceptual, el feminismo afroamericano ha aportado mucho en la lucha, en el reconocimiento de las situaciones y de las desigualdades que enfrentamos las mujeres por cuestiones de género y además por cuestiones étnicas e incluso por cuestiones de orientación sexual. Me fui un poco a este comentario teórico e histórico para volver a la cuestión personal. Las mujeres afroperuanas, ¿cómo somos representadas? ¿Cómo nos identifican ustedes? ¿Cómo nos miran los medios de comunicación? ¿Cómo nos mira la sociedad? ¿Podemos realmente decir que las mujeres afroperuanas somos visibles en este país? Creo que se están dando algunos cambios bastante interesantes, sin embargo siguen siendo insuficientes. Comentarios y volviendo a lo personal, donde se conecta el racismo y el sexismo, ¿no? Si así como caminas lo haces, es algo que nos dicen a las mujeres afrodescendientes, es un grito cotidiano en este escenario agreste que resulta la calle. Me han dicho que las negras son buenas para curar los riñones. También nos lo han dicho. O también ustedes lo han dicho, no sé. Lo único que yo quiero señalar es que estas son situaciones reales y que finalmente son situaciones que vulneran y que agreden y que necesariamente tenemos que cambiar. Ser mujer, ser afroperuana, es precisamente una manera de afirmarnos. Y nuevamente voy a cerrar con un poema que dice lo siguiente: porque me da la gana, porque me da la gana, porque es la sola razón de mis palabras, porque ya no es mi boca la que habla, porque ya yo lo mando sobre esta lengua endemoniada y escupo malas palabras y se me acabó el respeto que mis abuelas guardaban, porque habla el cerebro a través de estos labios y porque me da la gana. Y hablo en canciones y en danzas y en maldiciones y hablo en poesía y en lenguas y en putrefacciones. Que porque canto como yo canto, porque me da la ira y porque me da la gana, porque me cansé de callarme la lengua y la piel y el alma, y se me cansó la nuca de tanto llevarla agachada, de tanto mirar al suelo, y se me cansó la espalda de tanto trabajo duro, y se me cansó el sexo de tanto maldito juicio de tantos odiosos nombres, de tanto llevarlo puro, a pesar de los malditos que le llamaron impuro y hasta salvaje. ¿Qué por qué? Porque se me da la gana y porque me ronca y la puta y la reputa gana y me da la regalada gana, porque se me cansó la piel y los ojos y el alma y me cansé de recordar a mi abuela doblegada y me cansé de volver la mirada y encontrar la misma fotografía esclavizada. ¿Qué por qué? Porque se me da la gana. Y esa es la revolución necesaria. Esa es la revolución a la que no hay que temer. Esa revolución con la que hay que soñar. ¿Y por qué?
porque las mujeres tenemos esa responsabilidad, porque las mujeres afroperuanas, las mujeres indígenas, andinas y amazónicas, hemos asumido ese compromiso. Simplemente se nos da la gana de encabezar esta revolución, la revolución. Gracias. Es para mí un gran honor y un gran placer acoger a la doctora Ana Jara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación a pesar de su recargada agenda. Si me lo permite, señora ministra, voy a presentar un poquito su persona. No sé si no voy a equivocarme, pero usted me ayudará en este caso. La doctora Ana Jara es iqueña de nacimiento y formación. La doctora Ana Jara cursó la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en la misma que realizó sus estudios de posgrado en Derecho. Congresista de la República y ahora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde diciembre del 2011, su gestión se enfoca en la equidad de condiciones y oportunidades para lograr la igualdad de género. Asimismo, su ministerio está abocado a combatir uno de los grandes problemas sociales, que es la discriminación y la violencia hacia las mujeres, niños, adolescentes, personas adultas, discapacitados, migrantes internos y demás poblaciones en situación de vulnerabilidad del país. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Le cedo la palabra a la ministra. Aplausos, por favor. Señor Paul-Élie Lévy, director general de la Alianza Francesa de Lima y presidente de la UNIC Perú. Queridísima Magali Solier, actriz y cantante peruana, un orgullo para nosotros y para mí en lo particular compartir la mesa con ella. Al igual que con nuestra periodista Sofía Carrillo, su valentía, su arrojo, me hace sentir y reafirmarme una vez más como ministra de la Mujer en la búsqueda por la igualdad de oportunidades y por la eliminación de todo tipo de discriminación. A Rosita Guzmán, nuestra cantante, no sé dónde está Rosita ahorita, perfecto, ensayando. María Lucía Carrillo, miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Francesa de Lima. Y buenas noches a todos y todas. Quería disculparme porque yo por lo general suelo ser puntual, digo por lo general porque nunca faltan los inconvenientes, cuando aceptamos participar de algún evento. Pero para todos es conocido la coyuntura política de las últimas horas que obliga a un recambio ministerial y yo vengo de la presidencia del Consejo de Ministros, ahorita se está sosteniendo una reunión con la bancada de gobierno, no digo porque eso no es un secreto, y yo debería estar ahí también en mi condición de congresista, pero hice un alto para estar con la Alianza Francesa y en las próximas horas debe procederse la juramentación, no sé si uno o más ministros, pero hay un recambio en el Poder Ejecutivo que se va a dar en las próximas horas. Eso me ha hecho imposible estar a la hora pactada, a pesar que por el Twitter, por ahí un asistente me estaba reclamando la impuntualidad. Le dije que ya estaba en camino, no puedo desligarme de las redes sociales, necesariamente uno se entera más por las redes sociales que por el servicio de prensa del propio ministerio. Y además de eso, había varias actividades que cumplir. Estamos en el mes de la erradicación de la violencia contra la mujer, es el mes de noviembre. Si bien nuestra fecha central es el 25, no se dejan de tener actividades a nivel también de las regiones del país, que son 25, y de las municipalidades, porque ellos están insertando dentro de sus planes regionales y municipales esta visión de la eliminación de la violencia contra la mujer, pero también de la transversalización del enfoque de género. Y entonces tenemos actividades múltiples en todo el mes, porque es el mes que tenemos que sensibilizar más a la comunidad respecto a los derechos de la mujer y a la restitución de sus derechos, que también, aún con todo, privilegié el hecho de estar acá en la Alianza Francesa, participando de esta mesa de ronda
sobre mujeres, logros y desafíos. Protocolo del Ministerio de la Mujer me elaboró un discurso, pero yo sentía que esto no era lo que la audiencia va a escuchar de las lideresas que están compartiendo conmigo la mesa y conmigo en mi condición de política y de ministra de Estado. Lo que ustedes querían seguramente es un testimonio vívido de cómo cada una de nosotros se ha abierto paso en la vida a pesar de la limitación de ser mujeres, que debiera ser una vergüenza en un Estado democrático todavía hablar de la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres. Si bien yo no he gozado propiamente de esta discriminación desde niña, provengo de un hogar de clase media, no, sin embargo, no he visto de cerca lo que es la inequidad del trato entre hombres y mujeres. Y quizá voy a contar algo que jamás he contado en público, pero creo que es oportuno hacerlo, porque a veces se nos mide, ¿no? Hay un rechazo entendible a cierto sector de la clase política, especialmente los que somos congresistas. No hemos dado la talla, y me incluyo yo en este grupo, no hemos dado la talla a la confianza del electorado, porque requiere de nosotros calidad legislativa, no solamente en leyes que solucionen los problemas de la ciudadanía, sino en el plano de la representación. Cuando yo he concedido entrevistas desde que me inicio en mi cargo de congresista, siempre he dicho que para mí el principal aspecto o desempeño de un congresista es el de representar. Y en eso sostengo que hay una deuda todavía con la ciudadanía, y en mérito a eso, como que se nos ve de lejos y un poco la palabra que pueda provenir de nosotros carece del peso que se requiere muchas veces para hacer corriente de opinión. Pero yo les digo como una provinciana, que viene de Ica, pero hija de un padre de la Sierra de la Libertad, de Santiago de Chuco. Mi padre ya falleció, pero él de esas tierras, y mi madre también provinciana, de Chiclayo, y nosotros por cuestiones del destino nacidos en Ica. Clase media sí es cierto, pero sí he visto el trato diferenciado por dos factores fundamentales. El primero es que a mi mamá no se le dio la oportunidad en su momento de escoger su proyecto de vida, en su momento. Luego lo hizo con el paso de los años. Pero en la adolescencia, cuando ella tenía 17 años, mi padre, que era suboficial del ejército, prácticamente le obliga ya a hacer una vida de pareja sacándola de la casa. Sé que son cuestiones personales de mi familia que no debo hacer públicas, pero quiero que entiendan el contexto de la niñez en la que yo me desarrollé. La saca de su casa, y la obligatoriedad por las tradiciones familiares era que, así la mujer no quisiera, tenía que formalizar la relación. A los 17 años, mi madre todavía no había alcanzado la mayoría de edad, todavía no había concluido los estudios de secundaria. Y como él era suboficial del ejército, estaba obligada a ir a todos los lugares donde él era destacado. Y así fueron por varias regiones. Una de ellas, empezando por su propio lugar de origen de mi padre, en el propio Santiago de Chuco. Nosotros somos descendientes del poeta César Vallejo. Para mí él vendría a ser mi tío abuelo, mi tío bisabuelo. Y mi hermano mayor nació en la casa de Vallejo, que es ahora una casa museo. Durante los 5 primeros años de la vida de mi madre, de entre los 18 y los 23 años que creció en ese sitio, no tenías opción de elegir nada. Era la costumbre de la sierra, la mujer tiene que ser sumisa y esperar al marido. El parto que tuvo mi madre, el primer hijo, el parto natural, fue atendida por una partera de la zona, porque cabalgar en ese momento de Santiago de Chuco hacia Trujillo equivalía días de trote. Trasladar a una persona para atender el parto era casi imposible. Luego mi padre ha continuado viajando, nunca le permitió en vida concluir sus estudios a mi madre. Ella enviuda a los 37 años por una enfermedad tan escasa y aún hasta ahora sigue siendo tan rara, que es la esclerosis múltiple atrofiótica, no sé muy bien el diagnóstico, donde la persona sufre parálisis total hasta morir de un paro cardíaco, que no tiene cura. La calidad de vida se la aseguran a un paciente con ese diagnóstico médico, pero lo más que podrá vivir será 4 años. Y
la impotencia que puede sentir la familia en torno a un paciente con este diagnóstico, no tienen idea cuáles son las huellas psicológicas que pueden quedar marcadas en el alma. Porque es ver morir en vida a una persona desde su movilidad personal hasta la propia forma de manifestarse, porque llega hasta paralizarse la lengua, donde ya no hay forma de comunicación alguna. Mi padre es diagnosticado de esta enfermedad 4 años antes de su muerte, en 1970, fallece en 1974. Yo ya había nacido, ahora ya no se puede ocultar la edad porque todos podemos acceder a la RENIEC, ¿no? Tengo 45 años, al año 70 tenía 2 años de nacida, pero todavía alcancé a recordar a mi padre. Al momento que él fallece yo estaba próxima a cumplir los 6 años. Pero el recuerdo que tengo de él son los 4 años en una silla de ruedas. Y 4 años de constantes discusiones por parte de mi padre, recriminándole a mi madre su necesidad y deseo de elegir por sí misma lo que quería hacer en su vida, porque ella era 10 años menor que él. Mi padre 47, al fallecer mi madre 37. Y ella quería terminar sus estudios, por lo menos los estudios secundarios. Además, la enfermedad era incurable y se veía a mi madre viuda con 4 hijos, yo la última, sin mayores oportunidades y en provincia. Pudo mi madre culminar los estudios al fallecimiento de mi padre. No hubo más que una sola pensión para nosotros, porque tengo un hermano con discapacidad, a favor de él, y el resto no. Sin embargo, el coraje que tenemos las mujeres de salir adelante y lo que nos diferencia muchas veces de los varones, sin que con esto yo quiera hacer diferenciación entre el hombre y la mujer, es que nosotros tenemos ese empuje, esa valentía, ese arrojo para afrontar los problemas de la vida. Culmina mi madre la secundaria en la nocturna y durante el día a cacholear, porque sin estudios superiores, que trabajo más allá de ser aseguradora, mi madre vendía seguros y ganaba un porcentaje de eso hasta que pudiera ella conseguir un trabajo mejor. Sin embargo, tuvo la valentía de no separarnos, con 4 hijos, con el ofrecimiento que seguramente es normal entre familias de decir, déjame a tu hijo, a tu hija, yo lo voy a criar desde Trujillo, teníamos familia en Lima, o de repente vente con todos tus hijos y seguramente ir a una casa donde formaríamos un hogar más, pero sin autonomía y sin la dirección necesaria, sobre todo en materia de autoridad y de educación, de no saber a quién obedecer, porque iba a estar la figura de la abuela, la figura de las tías, de las primas, y si la madre tenía que trabajar, esa formación del hijo, de no saber finalmente cuál sería la voz autorizada para obedecer. Con todo, nos quedamos en Ica. Y mi madre continuó sus estudios y yo fui creciendo en ese ambiente. Solamente viéndola en horas de la noche, pero viendo una mujer joven de venir de concluir sus estudios de secundaria en la nocturna y trabajar durante el día para organizarnos como hermanos en un trato, y en eso sí le reconozco a mi madre, a diferencia de mi padre, un trato igualitario entre sus hijos. Tanto porque somos 2 varones, 2 mujeres, tanto los hombres como las mujeres teníamos las mismas obligaciones dentro del hogar y los mismos derechos. De repartirnos las tareas domésticas de la casa, de estudiar a determinadas horas, de manera que a un hermano le permita al otro cumplir sus horarios de desarrollo de escuela y esperar a mi mamá en lo que podíamos esperarla si estábamos despiertos para poder compartir con ella. Culmina mi mamá los estudios secundarios en Palma, la universidad pública. Nosotros, sus 4 hijos, incluyendo mi madre, somos el fruto de la educación pública, o lo que antes se le denominaba la educación fiscal. Accedió a la única universidad, hasta ahora sigue siendo la única universidad pública en Ica, porque ya están las privadas, que es la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, a estudiar educación en la especialidad de lengua y literatura. Y seguía el mismo ritmo de trabajar en la noche, perdón, de estudiar en la noche y trabajar en el día. Y nosotros crecer en ese ambiente, también para esforzarnos en el colegio.
Pero aún con todo, aún en la búsqueda del trabajo, desde esa época, y eso es un tema de antaño, siempre existía la diferencia, la brecha de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque en la búsqueda del trabajo siempre se prefiere al varón sobre la mujer. A pesar que se desarrollen, y todos lo sabemos, las mismas actividades, se desarrolla el mismo tiempo de trabajo, se tenga la misma toma de decisiones, se privilegia desde el acceso al trabajo, al pago de salario, de forma diferenciada al varón sobre la mujer. Y escogiendo su proyecto de vida, mi madre empalma otra carrera que es Derecho. Ya éramos nosotros estudiantes de secundaria. ¿Qué quería hacer yo? En ese sentido, sí puedo sentirme privilegiada porque nuestra madre nos dejó elegir lo que queríamos ser. Si no queríamos estudiar y de repente por ahí me salía la vena artística como Magali, quizá en mi casa no me hubiesen dejado hacerlo, pero mi madre decidió respetar la decisión que cada uno tomase. Yo elegí estudiar para ser abogada como ella, porque me sirvió mucho ver su esfuerzo, ayudarle en cierta manera a estudiar, porque la compañía de alguien cuando se estudia y te puedo dar un texto y te puedo decir, a ver, pregúntame lo que tú puedas leer de aquí y responder y tener ese trajín con mi madre, a mí me ayudó a definir lo que quería hacer, que era abogada. Y después notaria, porque ella lo llega a hacer, porque el notariado no es una profesión, sino una ocupación como el ser magistrado. Y me dejaron elegir. Fui, pocas veces lo comento, yo fui locutora, hice radio a los 15 años. ¿Qué madre te va a dejar en provincia? Bueno, por la necesidad lo hay, gente que todavía explota a sus hijos laboralmente, las que no son mujeres del campo, porque esa es una costumbre de que ellos participen activamente en las labores agrícolas o ganaderas, y más porque es una necesidad y un tema también de costumbre. Yo fui locutora a los 15 años e hice locución radial prácticamente 10 años, 9 años y medio. Y en esos 9 años y medio también pude ver la diferenciación del trato hacia la mujer. Yo celebro, por ejemplo, acá que Sofía, como nos ha ido describiendo su testimonio de vida, haya podido abrazar la carrera de periodismo. Pero aún también en esa época, no, yo no estoy hablando de tantos años atrás, hablo de los años 80, también el acceso a la mujer para hacer periodismo o entrar desde otras aristas a desempeñarse en esa área de la comunicación, como ser reporteros o en mi caso locutoras, etc., también estaba marcadamente diferenciado el acceso en las oportunidades siempre a favor de los varones, siempre. O la mujer tenía que congraciarse muchas veces con la gerencia de los medios de comunicación o tener algún tipo de vara que le asegurara acceder a trabajar solamente para cacholearse, porque no había forma, por lo menos en provincia, que te aseguraran una mínima estabilidad laboral o el respeto mínimo a las horas de trabajo. Cuando decido entrar en política, lo hago porque yo no me sentía representada. Y creo que las cifras me respaldan. Nosotros tenemos 25 regiones, como sabemos, en el país, pero en 12 de estas regiones, casi la mitad, no tenemos ninguna representante mujer en el Congreso. No existen una sola congresista mujer, obviamente si es congresista es mujer, en 12 regiones del país. Y solamente una congresista mujer en representación de toda la Amazonía en el Perú, que representa 1/3 del territorio nacional. Cuando yo decido entrar en política, porque todos de alguna manera somos políticos, pero dejar mi trabajo de notaria para entrar a la política es porque yo no me sentí representada. Y por eso es que ingreso a las filas del Partido Nacionalista. A mí no me invitaron, no estuve ahí a ver qué pasaba y luego me afiliaba. No, yo entré al Partido Nacionalista antes que este partido tuviese la fuerza, el aluvión electoral que fue en el 2006 y que por razones X no alcanza la presidencia de la República, y luego mantuve, porque el ideario obliga así, para evitar el transfugismo, me mantuve
en ese ideario y en esa ideología política para volver a postular en el 2011. Y continúo en ese partido. ¿Por qué siendo notaria? ¿Por qué si los ingresos de un notario público son lo suficientemente grandes, entre comillas, para que uno no quisiera dejar esa comodidad y meterse en una, entre comillas, experiencia o empresa nueva que, como todos sabemos, trae también sus riesgos, porque uno puede ingresar a la política y morir políticamente rápidamente, y muchos otros factores. Porque yo sí creí en el momento en que me entrevisté con el presidente Humala, en ese momento el comandante Ollanta Humala, creo hasta ahora en la justa redistribución de la riqueza. Creo hasta ahora en que la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres es totalmente diferenciada. Creo y en eso estoy poniendo la piel en el ministerio, aunque nuestro trabajo, cuando yo converso con el ministro de Economía, y él lo sabe y lo sabemos todos, no se puede medir el avance de la gestión en el Ministerio de la Mujer como el resto de las 18 carteras, somos 19, incluida la PCM, porque al resto se le mide de forma cuantitativa, en tanto que el Ministerio de la Mujer, que es quien expide las políticas públicas en materia de género, de restitución de derechos de poblaciones vulnerables, se le tiene que medir de forma cualitativa. Y entonces, claro, a nosotros nos sujetan y hemos aceptado el reto del presupuesto por resultados. Te damos más presupuesto, te aceptamos la ampliación de crédito para las actividades que quieras hacer dentro del sector en la medida que muestres resultados. Pero ¿cómo materializar esos resultados? Más allá de las cifras de violencia que lamentablemente permanecen altas, porque es un tema social, un fenómeno no de exclusividad del Perú, sino de toda la región. Pero acepto el reto de ser ministra de Estado, siendo ya congresista de la República, porque necesitaba que, así como mi madre no pudo en su momento elegir qué ser en su proyecto de vida, qué hacer para dejar a sus 4 hijos y dedicarse a estudiar y a trabajar, ese equilibrio que necesitamos las mujeres para saber combinar o armonizar nuestra vida personal, nuestro proyecto de vida personal en la ocupación, oficio o profesión que queramos abrazar o la actividad que queramos realizar con nuestra vida familiar. Cómo facilitarle a la mujer esa igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, cuando hablé con el presidente Humala y él me plantea ir a la cartera de mujer, porque también estaba en veremos la cartera de justicia en ese momento y yo era abogada, acepto la cartera del Ministerio de la Mujer porque necesitaba que las políticas públicas de forma intersectorial, que no solamente obligue al gobierno central, sino a los gobiernos subnacionales a insertar dentro de sus planes regionales y municipales estas políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, necesitaba que estas políticas públicas, que deben fortalecer al Estado como Estado, le propicie a la mujer esta oportunidad de acceder a la igualdad de oportunidades, entre comillas, desde la forma, por ejemplo, citando un ejemplo, y acá sí tengo que hablar en nombre de este gobierno, del presidente Humala, la implementación de Más Cuna Más en el país. Todos sabemos que este proyecto ya existía en antaño a través de Guaguaguasi, donde son guarderías, cunas que se dejan a los niños o a las niñas en una determinada edad para que sean cuidados, protegidos y tengan un aprendizaje inicial, y que la madre, que sería en este caso la beneficiaria, tuviera esa certeza de poder dejar a su hijo bajo la custodia del Estado, que le garantice la protección, educación y ahora nutrición de sus hijos, para que ellas puedan continuar sus estudios, iniciar sus estudios, trabajar con libertad, realizar su proyecto de vida, sabiendo que pueden hacerlo con la misma igualdad de oportunidades que lo hacen los varones en la vida real. Esas políticas públicas nosotros las estamos impulsando dentro del Ministerio de la Mujer. Si bien Cuna Más no está ya bajo la administración del Ministerio de la Mujer, porque hace más de un año ahora está en inclusión social, intersectorialmente sí,
depende del Ministerio de la Mujer, porque somos nosotros los que determinamos las políticas públicas y los que le trazamos al MIDIS, como a educación, como a salud, como a justicia y demás sectores del Estado, las metas a alcanzar que están contempladas en los planes nacionales, cada uno de acuerdo a su sector. Recientemente hemos lanzado en sociedad el Plan Nacional de Prevención de Embarazos Adolescentes. Lo hemos lanzado desde Trujillo, porque es Trujillo precisamente la tercera ciudad en el país que su promedio de embarazos adolescentes supera el promedio nacional. El promedio nacional, de acuerdo a las estadísticas del INEI, que es la que nos da las cifras oficiales, es del 13%. Y en La Libertad, esa cifra es del 16%. Ni qué hablar de la primera región, que sería Loreto, que alcanza en embarazos adolescentes el 30%. Y en segundo lugar, Tumbes con el 21%. Porque es un tabú. Educar a un adolescente en materia de salud sexual y reproductiva ha sido un tabú en el país. Y nosotros hemos querido plasmar a través de este plan nacional políticas públicas que le permitan al adolescente acceder a esa educación sexual, a ser informada, y que se comprometan las autoridades de los gobiernos subnacionales, que esto no solamente quede de competencia del gobierno central. Y así como este plan, tenemos el Plan Nacional de Igualdad de Género, que se ha impulsado ya bajo este gobierno, 2012-2017, que son políticas públicas en materia de igualdad legal, porque hay que dar el marco normativo para esto, y también la igualdad real, como por ejemplo nosotros en la práctica queremos que tanto el hombre como la mujer se desarrollen en un ambiente libre de prejuicios y libre de patrones de conducta, donde el varón sienta que la mujer le pertenece tanto en vida como en la muerte. Porque ya estamos viendo que cada mes mueren mujeres por el solo mérito de serlo, 9 cada mes. Estamos prácticamente superando la cifra hasta el momento, o llegando a los 90 casos de feminicidio en lo que va del año. El plan que nosotros implementamos desde el Ministerio de la Mujer es precisamente no solo endurecer las normas, porque campeaba la impunidad cuando nosotros entramos al Ministerio de la Mujer. Nunca se formulaba queja contra los magistrados que no aplicaban las leyes vigentes, y endurecimos las que ya existían. En esta gestión del presidente Humala logramos la autonomía de la figura penal del feminicidio como una figura abstracta, separada, mejor dicho, del parricidio, para imponer penas no menores de 15 años y que van hasta la cadena perpetua. Porque no entendíamos cómo en el Perú una mujer que es asesinada, al agresor, al asesino de esa mujer, le podían dar una sanción equivalente a un asesinato simple, que puede ser hasta de 6 años. Independientemente, como ahora sí está previsto, los agravantes, que esa mujer haya estado embarazada al momento de ser asesinada, o que haya precedido al asesinato una violación, o que haya habido una relación de dependencia frente a la víctima. Puede haber sido el tutor frente a su pupila, un curador frente al curado, o puede haber sido un jefe, un director, su jefe, su jerárquico superior en el trabajo frente a quien dependía directamente de ella. Son agravantes que hemos consignado, o si la víctima sufría de algún tipo de discapacidad, o si la víctima es menor de edad. Y esas agravantes se las hemos proporcionado a los operadores del derecho para que apliquen sin que les tiemble la mano la cadena perpetua. Yo les voy a contar, y me falta poco ya para terminar, ¿por qué es tan importante para nosotros que hayan estas mesas de testimonio de gente que tiene, me excluyo por supuesto de ese grupo, que tiene liderazgo en la comunidad? Que no es lo mismo que me pueda hablar la ministra, o me pueda hablar un congresista, o me pueda hablar X persona, que lo haga Magali Solier. No es lo mismo que nos hable Sofía, porque ellos tienen una especial llegada al pueblo, y además del pueblo sientan corriente de opinión.
se genera el debate, porque acá en el país no pueden haber temas tabúes, no pueden haberlo, lo he dicho siempre. Ayer, nosotros todos sabemos, hemos estado en Piura, se realizó la binacional con Ecuador, vino el presidente Correa con sus ministros, tenemos una agenda de trabajo, 7º encuentro binacional, se están construyendo carreteras, se va a perfeccionar una ciudad sin fronteras donde puedan circular peruanos y ecuatorianos con libertad, fortalecer el comercio entre Huaquillas y Aguas Verdes, se está perfeccionando el sistema de salud para que no se esté pidiendo requisitos a los ecuatorianos y viceversa a los peruanos para podernos atender en zona de frontera. Nosotros en esta gestión del Ministerio de la Mujer hemos implementado un centro de emergencia mujer en Zarumilla, zona de frontera con el Ecuador, para que tanto la mujer ecuatoriana como la peruana tengan acceso a los servicios gratuitos para las víctimas de violencia de género. Y otros proyectos que tenemos implementando. Al arribar a Lima, eran las 9 de la noche, y pregunto, para ir al ministerio, otro se podría ir a descansar, le digo, ¿qué tema es ahorita urgente? ¿En qué puedo apoyar? Pregunto a mis directoras. Y me dicen, ministra, nos han comunicado de una niña que viene del Cusco, 11 años, traída por sus padrinos, y el hijo del padrino la ha violentado sexualmente. Bueno, esos casos los vemos casi a diario, lamentablemente. A mí lo que me molestaba es que esta niña había sido llevada por su profesora de aula. Estaba todo el día a disposición de la policía. Y la fiscal, porque era una mujer, no se había dignado a acercarse a la policía para dictar la medida de protección a favor de la menor, que era disponer dónde provisionalmente esa niña debía estar. Entre tanto se le tomaba su declaración por única vez para no revictimizarla, para que tenga el soporte psicológico y para iniciar el proceso penal contra el agresor. 9 de la noche. 1 de la mañana se ha aparecido la fiscal. Y en esas condiciones que nosotros exigíamos que la niña, que le dicten la medida de protección que le da el Ministerio Público, o sea, nos entregan a nosotros, a la menor, al Ministerio de la Mujer, nosotros inmediatamente vemos en qué lugar debe estar provisionalmente. Entre tanto, buscamos un familiar cercano, porque no es lo ideal que un niño o una niña o un adolescente se quede en un albergue. Lo ideal es que esté con la familia o en el futuro pueda ser adoptada o ser recibida en una acogida familiar. Pero entre tanto eso sucede, nosotros tenemos que iniciar este proceso de restitución de derechos de la niña. 1 de la mañana. A la mañana de hoy esa niña ha permanecido en sede policial porque la fiscal le tomó la declaración a la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana la clásica, y hasta ahora no entienden los operadores del derecho por más capacitación que nosotros sostenemos con ellos. Y sí tengo que resaltar la vocación de trabajo del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, y del fiscal de la Nación, José Antonio Peláez. No tengo contra ellos ninguna queja. Cuando hemos solicitado convenios de capacitación y el Ministerio de la Mujer ha capacitado a nivel nacional a los operadores del derecho, siempre los magistrados han estado ahí para recibir esa capacitación sin ningún tipo de soberbia. Pero no logramos cambiar el chip de la mentalidad de determinados operadores del derecho, y más aún cuando esa discriminación viene de una propia mujer, porque esta fiscal es mujer. La fiscal, por supuesto, no me lo ha plasmado en blanco y negro porque sabe que me voy a ir con todo, y en la mañana he presentado una queja a la Junta de Fiscales. Me dice, mira, no hay flagrancia, no tendría por qué pedir la detención preliminar del agresor. Médico legista me dice que la niña ha sido víctima de violencia sexual. Y la fiscal me dice que como no lo han encontrado en el acto sexual, no tiene por qué solicitar la detención preventiva, siendo menor de edad la víctima. Basta que ella se indique al agresor para hacerlo. La disposición, la medida de protección la han dictado en horas de la tarde, presionando como ministerio, involucrándose el procurador anticorrupción Julio Arbizu también, preocupado por el tema, involucrándose la congresista por Cusco Verónica Mendoza.
O sea, no solo era la preocupación del sector, luego vienen y me dicen, miran, hay un caso, todo el mundo angustiado por la niña que seguía en sede policial, porque la fiscal no quería dar la orden, dictaminar la medida de protección. Gracias a Dios, pasó el peritaje médico y la niña no está embarazada, que esa era una preocupación que teníamos. Este sujeto la ha venido violando desde el mes de mayo. ¿Y quién vino a detectarlo? La profesora de aula. Y ahí también el Ministerio de la Mujer, en articulación con Educación, está capacitando a los docentes de aula de todo el Perú. Estamos invirtiendo dinero y es una inversión en la niñez y en la adolescencia, además porque todos los operadores tienen que involucrarse a que sepan detectar los signos de violencia en un menor de edad desde las escuelas. Y entonces nosotros queremos, por cuerda separada, erradicar la impunidad, pero en segundo lugar, propiciar esta igualdad de oportunidades. Que la mujer pueda elegir su proyecto de vida en igualdad de condiciones, pero a la vez también que el hombre se integre en esta campaña. En esta gestión nosotros hemos implementado un proyecto que está funcionando en Huancayo y en Chimbote, que es el romper este estereotipo de del hombre macho, la masculinidad que existe en que el hombre siente que la mujer le pertenece. Y ahí estamos, y esto en algún momento lo conversé con Jason Day, que tengo yo que resaltar públicamente, siempre ha mostrado su predisposición de trabajar con nosotros. Y viene, cada viaje que viene al país, va y nos da ideas. Y entonces formamos un equipo y tratamos de aterrizar con las ideas, porque para todo, lamentablemente, en este país se requiere presupuesto, si es del Estado todavía. ¿Se articula con la sociedad civil? Sí, pero ellos tampoco no lo pueden hacer todo. Todos tenemos que articular. Y entonces este proyecto de masculinidades, donde rompemos el estereotipo del macho, lo hemos empezado en Huancayo y en Chimbote. Y en Chimbote, que es puerto, que la diferenciación del trato hacia la mujer es impresionantemente marcada. Y acá en Lima tenemos otro piloto en Carmen de la Legua y en Breña, donde el Poder Judicial nos refiere al agresor, el que voluntariamente quiere que se le levante la medida de protección para volver al seno de su familia. El hombre que tiene prohibido acercarse a la mujer porque es un agresor. Y entonces el juzgado le dice, si el Ministerio de la Mujer te acredita que has entrado a una terapia y nos acredita que estás dispuesto al trato igualitario, a la crianza de tus hijos en las buenas prácticas de la no diferenciación y de la tolerancia, nosotros te levantamos la medida de restricción hacia tu familia. Y los hombres que voluntariamente aceptan esa medida dictaminada por el juez son enviados a este programa piloto que tenemos en Breña y en Carmen de la Legua. ¿Y por qué ustedes me dirán, ministra, no en todos los distritos? No, nosotros le hemos ofrecido, pero no todos los alcaldes, porque este es un convenio que se hace con las municipalidades, al igual que con los centros de emergencia mujer, que son estos locales de atención gratuita hacia la víctima, que se le da psicólogo, abogado, asistente social, etcétera. Tienen ellos que articular con nosotros para que nosotros pongamos el personal especializado, porque son terapias en grupo e individuales. O sea, al agresor se le hace una terapia individual y se le hace también una terapia en grupo. Esa terapia muchas veces demora hasta 1 año o más tiempo. Y entonces el alcalde nos tiene que dar un local comunal y nosotros ponemos el personal. Y les digo que no todos, lamentablemente, están interesados en hacer esto con nosotros, porque seguramente no da votos, no te da rédito electoral. Que nos están votando a patadas, porque ese es el término, y se lo he dicho en vivo en Radio Capital a Magali Medina. A patadas nos están sacando del distrito de La Victoria. El distrito que en lo que va del año ya va presentando 4 casos de feminicidio, donde está Gamarra, donde hay una violencia contra la mujer que es inaceptable. Su alcalde nos ha dicho que no tiene mayor interés que siga funcionando hoy el centro de emergencia mujer, que hagamos el favor de desocuparle el local. Como le hemos pedido un tiempo, porque no podemos salir de la noche a la mañana buscando una municipalidad que tenga también un alto índice de violencia y establecer un convenio, nos ha chantado un proceso penal a través de su procurador para que desalojemos
y por resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quedo sorprendida que si a mí me dice el Estado, y él también es parte del Estado, mira, queremos atender a todas las mujeres víctimas de violencia de forma gratuita, solo darnos un espacio. Yo lo haría como autoridad política, corriendo lo haría, porque las municipalidades distritales del interior del país, sobre todo de la zona altoandina, quieren un centro de emergencia mujer en sus zonas. Y acá en la capital de la República encima nos están desalojando a la fuerza. Es todavía una autoridad política que no ha entendido, lamentablemente, la trascendencia de lo que es la violencia de género. Y la importancia de los centros de emergencia mujer, porque hay una percepción de parte de la ciudadanía como que el ministerio asiste bajo la teoría de los hechos consumados. Sí, pues, hay una atención gratuita a quien ya es víctima de violencia, a quien ha sido violada, golpeada, discriminada psicológicamente y la que es ahora víctima de una nueva violencia, que le hemos materializado en un proyecto de ley para modificar la ley de la violencia familiar, que es la violencia económica, donde el varón, evitando que la mujer logre su autonomía económica o el empoderamiento económico de la mujer para que se corte el vínculo, el cordón umbilical de dependencia de la mujer frente al marido o la pareja, que como mantiene la casa y mantiene a los hijos y no le permite a la mujer desarrollarse, tener una ocupación y tener sus propios ingresos, tiene que soportar esa violencia. Y entonces la violencia económica hace que el marido le destruya desde los documentos de identidad, le destruya los títulos de estudio o de ocupación que haya tenido, le destruya los títulos de propiedad de las pocas propiedades de bienes muebles o inmuebles que tienen para dejarle en nada. Se hace otorgar un poder en sede notarial o en su caso judicial para que sea el varón el que le administre los bienes a la mujer y ser él el que administre económicamente las rentas del hogar. Esa violencia es la violencia económica. ¿Cómo la materializamos? Porque yo voy ante el juez y le digo, ¿sabes qué? Mi marido no me deja estudiar, mi marido no me deja seguir administrar mis bienes. Lamentablemente, eso acá en el Perú no es catalogado como delito, sino como falta. Y si no falta, bueno, todo se tiene que ver a nivel de un juez de paz y finalmente todo llega obligadamente a una conciliación con el agresor. Obligadamente. Y entonces nosotros estamos modificando la ley, es un proyecto del Ministerio de la Mujer, ya está en el Congreso. Esperemos que la representación nacional lo debata, donde estamos insertando esta nueva figura de violencia para que haya penas y haya sanciones efectivas. Pero en los centros de emergencia mujer nosotros hacemos labor de campo. Así como a través de Cuna Más, la mujer puede dejar a sus hijos y utilizar esas horas donde sus hijos es cuidado y protegido y alimentado por el Estado, y son más de 114.000 beneficiarias actualmente en el país y cerca de 95.000 niños y niñas que están gozando de este servicio de Cuna Más en todo el país. Nosotros a nivel del Ministerio de la Mujer, por cada región, vamos sensibilizando un promedio de 10.000 a 40.000 personas en lo que va del año, por cada región. Hay promotoras en estos centros de atención gratuitos que tienen que ir casa por casa, articulando con las ONGs, que es la sociedad civil organizada, articulando con las DEMUNAS, que son las Defensorías de los Niños y Adolescentes de competencia municipal, y van casa por casa para enseñarle a la mujer cuáles son sus derechos, dónde puede reclamar, cómo puede solicitar la tutela del Estado. Y dicho sea de paso, al momento que nosotros entramos a los hogares también podemos percibir, podemos visualizar esta problemática muchas veces en las zonas altoandinas y de la Amazonía, silente, que no se reporta, la violencia de género o la violencia familiar que no se llega a denunciar. Y están nuestras promotoras viendo. Inmediatamente articulamos con los CEMES cuando vemos un tema de violencia, o a la Fiscalía o a la Policía. Pero es una labor casa por casa. Y eso no se nos reconoce. Tenemos 4.000 mujeres voluntarias en el país, en el programa de violencia, que de forma gratuita también hacen esta labor de promoción de los derechos de la mujer casa por casa. ¿Cómo medimos los resultados? Nuestro ministerio es cualitativo.
pero estamos esforzándonos para que estas políticas públicas busquen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo tengo que celebrar, a pesar de cualquier crítica que pueda tener sobre el sector de trabajo en el país, esta ministra de Trabajo ha impulsado la creación de una superintendencia de trabajo para abstraerla de los gobiernos regionales, porque yo vengo de Ica, donde la principal ocupación es la agroexportación, y ahí la mujer del campo es sumamente explotada. Recibe un salario que, si bien ha mejorado en los últimos años por la competitividad de la actividad, no llega a ser acorde con la vida que ellas dejan en el campo, porque su promedio de vida es menor y las enfermedades que contraen en el campo también son de alta peligrosidad. Y entonces nosotros queremos restituir los derechos de las mujeres del campo. Pero los inspectores laborales de la región no nos apoyan. O visita inopinada, decimos, porque los propiciamos las autoridades políticas. Viene una queja de los sindicatos, en este lugar nos hacen echar los fertilizantes sin mascarilla, sin nada, la mujer no puede ir hasta determinadas horas del baño, como a mí se quejaron conmigo en un centro comercial de San Miguel, le caí con el Ministerio de Trabajo. Me decían, ministra, para orinar tenemos que esperar turno. ¿Cómo es esto? Le digo, sí, todavía es una transnacional. Si queremos orinar, tenemos que orinar al momento que entramos, de ahí no podemos entrar hasta las horas de la tarde y de ahí hasta la salida. Y la supervisora tiene la llave del baño, siglo XXI, acá en Lima. La supervisora tiene la llave del baño y ella no nos va a abrir la puerta si no cumplimos con el horario. No se lo dijeron a ninguna zorra. Dije, ya, yo les caigo, y les caí con la inspectora de trabajo. Entonces, a nivel de región, visita inopinada, llegamos todos con máscara, todos cumpliendo su turno, supuestamente ese día a las que tenían que gozar de vacaciones ya les habían obligado a salir de vacaciones, no les habían abierto la puerta para trabajar. ¿De dónde viene eso? De un soplo, evidentemente, de un soplo. Entonces, esta ministra de Trabajo, Nancy Laos, peleó en el Ejecutivo, peleó con el MEF la creación de una superintendencia de trabajo que permita desde Lima enviar inspectores de forma inopinada para verificar las condiciones de trabajo, sobre todo de las mujeres a nivel nacional. Porque la revisión de las planillas, tanto del sector público como privado, hasta ahora, y es una lucha todavía a mediano y largo plazo, hace diferencia en el trato, en el pago de las remuneraciones de hombres y mujeres. Entonces, en la medida que nosotros apliquemos las multas, yo estoy segura que un empresario no va a querer recibir una multa del Estado y va a preferir pagarle el mismo sueldo, si hay la misma responsabilidad y las mismas horas de trabajo, a un hombre y a una mujer, y que la mujer tenga la misma oportunidad de acceso a ese trabajo, como la misma oportunidad de acceso a su empoderamiento político, a tener las mismas oportunidades de participación política, las estamos propiciando desde el sector, con la ley de la alternancia de género. Porque claro, el voto facultativo nos ha favorecido a las mujeres a nivel de la época de la historia republicana, sí, claro que sí, porque siempre los varones ocupan los primeros puestos, se marketean más los primeros números en una elección, sobre todo congresal, pero no es así en las listas cerradas para las alcaldías. Siempre en los primeros puestos, como es lista cerrada, alcalde que gana la elección entra la mitad más uno de sus regidores y la otra mitad de forma prorrateada con las otras fuerzas políticas. Pero hasta la mitad más uno, los primeros puestos son varones. Y de ahí, de la mitad hacia abajo, son mujeres. O si no, nos ponen en los cargos de accesitarios. Entonces, para romper ese candado que tenemos las mujeres de poder tener acceso igualitario en esta oportunidad de elegir y ser elegidas, hemos propuesto al Congreso, proyecto del Ejecutivo, que en esa elaboración de las listas obligatoriamente hay un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, hasta cubrir la cuota de género, que es del 30%. Para mí hubiese sido genial que sea hasta el 50%, paritario, pero como no podemos llegar todavía
tan lejos porque hay que ir ganando batallas para luego ganar la guerra, propusimos hasta cubrir la cuota de género. Sobre todo en esas listas cerradas que son para las alcaldías y también para las demás listas que son las listas a las consejerías regionales, al Congreso de la República. Y esperemos que la representación nacional nos apoye, porque ya hemos tenido un traspiés. Yo misma fui a exponer ese proyecto de ley, estando la señora Marta Chávez, estando Rolando Reategui, Mauricio Mulder. Yo no delegué con la viceministra, no hay un director, fui yo, además porque soy congresista. Y fui a prestar batalla. Y a mí me sorprendió que la resistencia mayoritaria no viniera de los varones, sino de las mujeres, en la mesa de constitución. Me decían, pero ¿por qué el liderazgo? Que la mujer se lo gane. Que se gane la mujer el liderazgo y la ciudadanía votará por quien me parezca mejor. Sí, pues, ese es el voto facultativo, pero no pasa lo mismo, como les digo, en los gobiernos regionales. A nivel de alcaldías, tanto provinciales como distritales, la participación así de consejeras regionales y distritales, alcaldesas de mujeres, no supera el 23%. Y a nivel de Congreso no llegamos al 30%, como ya les he dicho. Entonces, este proyecto de ley busca erradicar esa desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo no he sido, gracias a Dios, tan golpeada en la vida como lo han sido muchas de ustedes que están en el auditorio. No he sufrido esa discriminación, pero sí tengo el recuerdo vívido de mi madre. Culminar la secundaria a los 37 o 38 años, para mí fue un desafío en la vida, y continuar su proyecto de vida. Mantenernos unidos también a sus hijos, el trato igualitario, las buenas prácticas en la crianza de los hijos, es algo que yo quiero que se vuelva realidad, una igualdad real dentro de las políticas públicas. Y algo importante, nosotros hemos logrado, que es esta gestión de Humala, lograr esa transversalización del enfoque de género también a nivel presupuestal. Todos los ministerios que tengan que ver con mujer, niñez, adolescencia, personas con discapacidad y adultos mayores, tiene un porcentaje de presupuesto que están obligados únicamente a invertir en materia de estas poblaciones vulnerables. No le pueden dar otro destino que no sea el de promover los derechos de estas poblaciones y el de restituir derechos. Y esas metas las tenemos nosotros que ir fiscalizando desde el Ministerio de la Mujer. Ese presupuesto que no estaba asignado para ellos lo hemos logrado nosotros en esta gestión de Humala. Y a nivel de las municipalidades hemos logrado que se inserte, yo no soy economista, no sé cómo hablarlo en términos técnicos, pero hemos logrado que se inserte una actividad en la que el MEF le otorgue un presupuesto adicional a las municipalidades distritales que implementen una defensoría del niño y adolescente en sus jurisdicciones. Municipalidad que implemente, porque además la ley lo obliga, pero a nivel de determinada cantidad de habitantes. Pero una municipalidad que voluntariamente implemente una defensoría goza de un presupuesto adicional de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer obras de desarrollo en sus jurisdicciones. Ese es un logro también de este ministerio. Entonces, quizá no sea tan palpable lo que hacemos porque todo se mide en razón de la violencia. Y discutía, y con esto termino, mi querido Paul, discutía con muchos críticos hacia la gestión de este sector, que increíblemente escuché de un ex premier decir que si él fuera presidente eliminaría el Ministerio de la Mujer. Es un total desconocimiento de la importancia de este ministerio, porque entre tanto exista desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre tanto exista discriminación, entre tanto existe un trato diferenciado entre los heterosexuales y los homosexuales, entre tanto exista discriminación hacia los adultos mayores, hacia las personas con discapacidad, hacia los migrantes y desplazados, que está bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer, lamentablemente será necesario tener un ente rector que dicte las políticas públicas, que trace las metas y fiscalice el trabajo intersectorial que en materia de estos sectores tienen que desempeñar los tres niveles de gobierno, el central, el regional
y el distrital. Y entonces, claro, me dicen, pero Ana, el feminicidio va en aumento, la violencia va en aumento, sí, pero en el caso de los casos reportados a nivel de los centros de emergencia mujer, que ya son más de 40.000, atendidos de enero a octubre de este año en el Ministerio de la Mujer, es porque ahora tenemos más presencia de Estado al interior del país. Y hemos implementado una visión de atención a la mujer rural en materia de violencia de género. Hemos involucrado, estamos en un proyecto piloto en algunos distritos, pero ya hemos iniciado este piloto, a los presidentes de las comunidades campesinas, a los jueces de paz, a los gobernadores, que son las autoridades inmediatas que la mujer rural tiene como primera instancia para denunciar un hecho de violencia y articular toda una red de atención donde no sea ella la que tenga que ir a un centro de emergencia mujer, creados con la visión centralista y urbanística que tiene que estar a nivel de la costa peruana o en las capitales de las regiones de la sierra, sino que sea el Estado el que lleve esos servicios donde se encuentren ellas. Entonces, desde que está el gobierno de Humala, nosotros ya vamos creando 50 nuevos centros de emergencia mujer. 50. La mayoría en las zonas altoandinas y en la selva del Perú. La mayoría. Y a más centros de emergencia mujer, la mujer pierde el miedo de denunciar. Y va y denuncia. Y la atendemos porque tenemos que darle el soporte para que supere la crisis. Y entonces, ¿hay más casos denunciados? Sí, porque hay mayor presencia de Estado, pero eso no es un pretexto. El desafío es erradicar esa violencia y lo tenemos que hacer juntos y es de forma intersectorial. Por eso yo celebro este evento y celebro también que este sea un gobierno donde no exista discriminación de ningún tipo. Y conversaba con el ministro de Justicia ayer y le decía, a ti ya te llegó el proyecto de ley de un congresista de la República en cuanto a la unión de hechos y los derechos de carácter patrimonial que ahí se invocan. Le dije, ¿ya lo estás atendiendo? Y me dijo, sí, Ana, lo estamos atendiendo y hasta el momento la opinión es favorable. De ahí la pelota viene al Ministerio de la Mujer porque es la Rectoría en Discriminación y tengan ustedes la certeza que en materia de políticas públicas no habrá ningún argumento que valga frente a cualquier atisbo de discriminación que pueda haber en el país. Ese es el compromiso del gobierno del presidente, ese es mi compromiso como mujer y mi compromiso como política. Gracias, pueblo. El Festival para la Mujer es también un festival que honra a mujeres comprometidas con su palabra, a mujeres de palabra. En esta noche, en honor al talento de las mujeres, quisiera rendir un homenaje a nuestras invitadas, a Magali Solier, a Sofía Carrillo y a la ministra Ana Jara. Bueno, es una condecoración modesta, pero con todo cariño, la medalla de Palabra de Mujer. Muchas gracias a nuestras invitadas, muchas gracias a la señora ministra, a Magali, a Sofía.